Hola chicos, el día de ayer tuvimos algunos inconvenientes técnicos y no pudimos continuar con la sesión en vivo. La solución es que vamos a hacer unas 3 entregas de este laboratorios cortos de 20 minutos, para que usted pueda completar esta topología y aclarar las dudas que tienen, que nos manifestaron en las sesiones de chat, en las preguntas en la página, etcétera. Como les estábamos comentando en la sesión de ayer que fue cortada inesperadamente por el servicio eléctrico, tenemos esta pequeña topología, este pequeño escenario donde queremos afianzar datos de VLAN, de la VLAN de voz, cómo se hace esa pequeña configuración del Call Manager Express. Tenemos datos acá de Frame Relay, de VPN, vamos a hacer Access List, vamos a hacer LACP, vamos a hacer varias cosas. Lo primero que queremos hacer en este pequeño video es configurar la parte de VLANs, hacer que la sección de VLANs esté operativa, y vamos a configurar entonces los switches de acceso y el router, porque tienen un feature que hay que activar para que nos dé ese servicio, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que entender es el tema de VLANs, un tema que de una vez les decimos, muchachos, que no es nada complicado. Lo que tienen que entender es la razón por la que eso se aplica. De hecho, siempre hemos comentado durante todos los cursos que no importa el cómo, porque el cómo está en internet. De hecho, les vamos a mostrar ahora unos comandos que tenemos ya prescritos allí en un blog de notas. El cómo está en internet. Si usted quiere hacer VLANs, usted busca en internet cómo hacer una VLAN en el router o en el switch X, y esa información va a aparecer allí. Entonces, lo que queremos es entender por qué hay que crear VLANs. Entonces, fíjense, acá tenemos este router conectado con un único enlace hacia este switch de capa 3. Este es el símbolo de los dispositivos multilayer en Packet Tracer y en muchas otras implementaciones. Ese es como el icono oficial. Se llama así multilayer porque, aparte de hacer conmutación de capa 2, es capaz de hacer conmutación de capa 3. Y ese switch multilayer está conectado con un doble enlace hacia este otro y con un único enlace hacia acá, ¿sí? Entonces, en ese mismo orden de ideas, si nosotros, por ejemplo, tenemos este equipo de datos conectado por acá, yo utilizaré entonces esa infraestructura para mandar datos hacia donde quiera ir, ¿sí? Y si tengo este otro dispositivo por acá, también utilizará esa misma infraestructura para mandar datos hacia su destino. Entonces, ¿dónde viene la necesidad de crear VLANs? Bueno, que precisamente si esos equipos están utilizando la misma infraestructura, en consecuencia puede haber, como en este caso que está señalado aquí, cómo podemos ver cómo confluye esa comunicación en un único punto de la red, ¿sí? En los tiempos antes de la existencia de las VLAN, ¿qué hubiese sucedido en esta infraestructura? Bueno, que hubiésemos tenido la necesidad imperiosa de tener infraestructuras diferentes para diferentes tipos de servicios. En el siglo XXI, que tenemos la misma infraestructura y múltiples servicios pueden compartir esa misma infraestructura física. ¿Y cómo se logra que comparta la misma estructura física? Y cuando hablo de compartir, significa que los datos van independientemente por sus canales lógicos, sin interferir de alguna manera con el resto de los servicios. Es decir, por ejemplo, si este usuario está navegando en un servicio financiero o en un servicio web, no va a afectar de alguna manera el que este otro usuario esté navegando por sus redes sociales o que esté haciendo cualquier otra transacción en su red, ¿sí? O que una llamada telefónica se vea degradada, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos que múltiples comunicaciones de diferentes servicios utilicen la misma red física? Bueno, creamos VLANs. Una VLAN es simplemente una separación lógica de un servicio IP, ¿sí? Simplemente es una instancia virtual, porque ese es su nombre. VLAN es Virtual LAN. Ya sabemos que la LAN es la red de área local tradicional. Bueno, ahora hacemos ese mismo concepto, pero ahora virtual, ¿sí? La misma infraestructura física, pero con separaciones lógicas. ¿Y qué significa eso de lógico? Bueno, que usted físicamente no está agregando más cables o físicamente no está agregando más switches. Está utilizando los mismos dispositivos físicos, pero ahora con la separación lógica de simplemente colocarle una identificación única a cada tipo de red, ¿sí? Así de fácil. Muy bien, entonces para crear eso vamos a irnos, por ejemplo, vamos a crear estas VLAN. Aquí tenemos una VLAN que se llama voz, una VLAN que se llama datos, una VLAN que se llama smart, una VLAN que se llama ADM, que hace referencia a la VLAN administrativa, y otra VLAN que se llama VLAN nativa. Sí, entonces vamos a darle ese primer toque en este video para que sea lo más corto posible
y así ustedes puedan interactuar con nosotros con las preguntas e ir avanzando hasta la completación de este ejercicio. Muy bien, vamos por ejemplo a conectarnos en este switch. ¿Sí? Vamos a colocar esto un poco hacia acá. Muy bien. Entonces colocamos aquí CLI. Recuérdense que para los efectos del examen, ustedes realmente en el examen de certificación generalmente no se conecta directamente a los dispositivos. Tienen que hacerlo a través de cables de comunicación serial desde el computador hacia el equipo por el puerto de consola. ¿Sí? Sin embargo, por motivos prácticos, vamos a conectarnos directamente al dispositivo en Packet Tracer. Estamos en el modo sin privilegio, vamos al modo privilegiado y una vez al modo de configuración global. Si usted ha visto este curso en una academia o en otros sitios, seguramente su instructor le habrá hecho saber que las VLANs se pueden configurar también desde el modo privilegiado a través de un famoso archivo que se llama el VLAN.dat. Es decir, uno ahí puede influenciar e incidir directamente en ese archivo. Sin embargo, en esta oportunidad lo vamos a crear desde la configuración global, simplemente escribiendo el comando VLAN y colocándole un número, ¿sí? En esta oportunidad le vamos a colocar el número de VLAN de acuerdo al valor que tenga el tercer octeto del IP. Eso no es algo que sea siempre así, solamente lo estamos haciendo por tener algún orden lógico en nuestro ejercicio. Usted le puede colocar cualquier número que esté basado en las capacidades del switch. De hecho, vamos a confirmarlo. Si aquí luego el comando VLAN preguntamos, vean que pueden crear las VLAN de la 1 a la 4094, ¿sí? En este switch. Muy bien, hay otra cosa que podemos profundizar a nivel teórico, lo hacemos generalmente en las clases, es el tema que vean que aquí hay un rango del 1 al 1005, porque hay como un rango estándar y un rango extendido, y eso depende específicamente de cuáles son, por ejemplo, el protocolo que incide en los switches. Hay un protocolo como BTP, por ejemplo, que no aprende VLANs que pertenezcan al rango extendido, entonces hay ciertas como restricciones, ¿sí? De momento, ya sabemos que, por ejemplo, podemos crear cualquier VLAN que tenga desde el número 1 hasta 4094. Hay una excepción muy particular. La VLAN 1 ya está creada por defecto. De hecho, a todos los puertos del switch pertenecen por defecto a esa VLAN. Y ya lo vamos a comprobar en breve. Vamos a crear, por ejemplo, entonces la VLAN 10. Que la VLAN 10 va a hacer referencia a la VLAN de voz, ¿sí? Simplemente le colocamos VLAN 10. Enter. Ya en ese momento se ha creado esa VLAN y basta con colocarle a continuación un nombre, así que deseamos colocarle un nombre. Decimos name y en este caso queremos que se llame voz. ¿Sí? Decimos name voz, listo. Y así sucesivamente podemos ir creando el resto de las VLAN. Vamos a crear otra VLAN, lo podemos crear desde este mismo modo sin necesidad de salirnos. VLAN 20, enter y le colocamos el nombre. Name datos. No necesariamente tiene que ser en mayúscula, pero se estila que en el CLI los nombres sean en mayúscula. Luego lo colocamos VLAN 30, enter, y ese se va a llamar VLAN Smart. Le decimos name Smart, y a continuación VLAN 40, que es la VLAN de administración. Le decimos name ADM, y nótese que luego hay una VLAN nativa que no tiene nombre, no tiene IP, sino solamente tiene un número, ¿sí? Esa VLAN de momento no la vamos a crear, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Primero vamos a confirmar que esos datos que hemos incluido estén creados. ¿Cómo? Hacemos show VLAN. ¿Así? Show VLAN. Hacemos show VLAN. Vamos a poner esto un poco más grande para que pueda verse. Entonces en show VLAN vemos información de la que nos interesa. Vean que ya la VLAN 1 estaba creada y lo dice inmediatamente que su nombre es por defecto, y todos los puertos, aquí lo vemos, ports en esta columna, vemos los puertos que pertenecen a esta VLAN. ¿Sí? Entonces, por defecto, todos los puertos pertenecen a la VLAN 1. Esa es la razón fundamental por la que usted puede sacar de la caja un switch Cisco sin ninguna configuración previa, conectarlo a la red, conectar dispositivos y que los dispositivos se puedan comunicar entre sí, porque todos pertenecen a la misma VLAN. De hecho, ya eso por adelantado nos da un dato para que dispositivos que estén conectados con switches se puedan comunicar entre sí. Deben estar en la misma VLAN esos dispositivos, ¿sí? Si queremos que haya comunicación entre diferentes VLAN, pregunta de examen, debe haber entonces un dispositivo de capa 3 que permita esa conmutación. Además de eso, entonces tenemos las VLAN que hemos creado, están debajo VLAN 10, VLAN 20, 30 y 40. Nótese que aquí no hay ningún puerto asociado a esas VLAN porque no se lo hemos asignado. Y
por último tenemos un grupo de VLANs que también están creadas por defecto, al igual que la 1, tenemos los datos de la 1002 a la 1005. Ese grupo de VLANs no podemos eliminarlas, no podemos cambiarlas, no podemos hacer nada con ellas. Pregunta de examen también. Muy bien. Esta misma operación de crear las VLANs simplemente se repite en los switches que querramos que compartan esta información, o podemos activar el protocolo BTP, que también lo haremos en una siguiente entrega de este material. Por los momentos simplemente hemos hecho esos comandos, subimos acá para repetir, básicamente configuración global, colocamos VLAN, el número que queremos de VLAN y el nombre. Para eliminarla basta colocar el comando o el argumento no antes de ese comando para eliminarla. Es decir, por ejemplo, no VLAN 10, no VLAN 20 y eliminamos las VLAN. Muy bien, el hecho de que hayamos creado la VLAN no significa que se la hayamos asignado a un puerto. En consecuencia, acá tenemos, por ejemplo, en este mismo switch, tenemos conectado un teléfono y a su vez ese teléfono está conectado a un computador. Generalmente los teléfonos tienen varios puertos, entre ellos hay un puerto que literalmente está identificado como LAN, significa que es el puerto que va a conectar hacia el switch, y luego hay un puerto que se llama PC, como su nombre lo indica, va conectado al dispositivo final. Por tal motivo, ese switch, en ese puerto, van a confluir dos VLAN. Por tal motivo, tenemos que configurar ambas. Vamos a hacer esa configuración. Ese puerto es el Fast Ethernet 02. Vamos a configurarlo. Es muy sencillo. Configuración global. Interface Fast Ethernet 02. Ya estamos dentro de la interfaz. ¿Y qué le vamos a decir allí? Primero, los puertos tienen dos modos para los efectos de SSMA. El modo de acceso significa que hay dispositivos finales, teléfonos, computadoras, impresoras, dispositivos finales. Y está el modo troncal. El modo troncal es el modo que vamos a activar cuando querramos conectar dos switches, por ejemplo. ¿Y por qué se llama troncal y acceso? Bueno, porque generalmente en un puerto de acceso vamos a permitir el tráfico de una VLAN, solo una. Mientras que en el puerto troncal vamos a permitir el tráfico de múltiples VLANs, ¿sí? Entonces, como por ejemplo vimos en el ejemplo anterior, en este puerto, en este enlace, aquí va a confluir tráfico de múltiples VLANs, ¿sí? Múltiples VLANs van a viajar por ese mismo enlace. Mientras que, por ejemplo, en este otro segmento, ¿sí? Solo va a ir el tráfico de una VLAN, que en este caso es la VLAN Smart, ¿sí? Entonces yo puedo colocar ese puerto de acceso. A menos, claro, que en este caso hubieran otros SSID y otras redes distintas, nos veríamos obligados a configurar ese puerto troncal. Pero el concepto sigue siendo básicamente el mismo. Si por un enlace va más de una VLAN, lo más normal es que sea un puerto troncal. Y si por ese puerto va una sola VLAN, entonces el puerto va a ser de acceso. Esa es la acepción. Usted se estará preguntando, bueno, pero en este momento tenemos una VLAN de voz y una VLAN del computador. Bueno, ese es como un caso excepcional. Y lo digo excepcional porque hay configuraciones donde incluso teniendo un teléfono, la configuración va a ser troncal. Pero en este caso, a nivel de CCNA, Packet Tracer y todo el asunto, ese puerto al que está conectado el teléfono se considera la VLAN de voz como un caso particular, un caso especial. Por tal motivo, ese puerto seguirá siendo de acceso. Entonces, ¿cómo lo configuramos de acceso? Es muy fácil. Decimos el comando switchport mode access. De hecho, por seguridad también se recomienda que los puertos se configuren manualmente como acceso o como troncal. Porque por defecto el puerto está configurado en un modo automático y hay un protocolo que está influenciando ese puerto que se llama el protocolo DTP. Y el hecho de que sea automático significa que podemos alterar su configuración sin que esté configurado en el switch. Es decir, podemos configurar el extremo al que estamos conectando el switch y alterar su configuración. Entonces se recomienda que por defecto desactivar ese protocolo se logra configurando manualmente el puerto, bien sea en modo de acceso o bien sea en modo troncal. ¿Cómo se configura acceso? Ya lo acabamos de hacer, switch por mode access dentro del puerto, y queremos asignarle a ese puerto que pase por allí la VLAN de datos. Bueno, le decimos, ¿cuál fue la VLAN de datos que creamos? Si revisamos la tabla que tenemos acá arriba, la VLAN de datos va a ser la VLAN 20. Bueno, le decimos switch por access VLAN, ese es el comando, switch por access VLAN, y el número que queremos, 20. Con ese comando le estamos diciendo que por ese puerto va a transitar la VLAN de datos. Pero además tenemos la VLAN de voz, que va a ser la VLAN 10.
Entonces le decimos switch port voice, y viene la palabra VLAN, switch port voice VLAN, y el número de la VLAN que va a ser para voz. Vean que es un caso excepcional, porque va a ser una VLAN exclusiva para voz. Y eso es lo que va a garantizar que ese puerto se permita el tráfico de voz y de datos. Bueno, le decimos switch port voice VLAN y el número de la VLAN que vamos a asignar para la voz. Switch port voice VLAN 10. Enter. Listo. Eso es todo. Vamos a cerrar aquí y vamos otra vez a configurar la configuración show VLAN. Nótese algo muy interesante. Se ha añadido, nótese aquí, el puerto FAS Ethernet 02 a la VLAN de datos, ¿sí? A la VLAN de datos, ¿sí? Sin embargo, si se fijan, en la VLAN 10, en la VLAN de voz, no hay ningún puerto asignado todavía. Ese es ese caso excepcional donde hemos hecho una configuración muy particular para configurar el switch de tal manera que también transite por ahí tráfico de voz, ¿sí? Como les comentamos en los cursos oficiales de CACCNA, profundizamos en este tema. De momento, la configuración que necesitamos para que funcione está hecha. Vamos a revisar la configuración del puerto. En paquete 13, bueno, nos vemos obligados a hacer el showrun. Vamos a hacer el showrun para ver toda la configuración que se está ejecutando en el switch en este momento y buscamos el puerto FAS Ethernet 02. Vean, la configuración que hemos hecho en el puerto FAS Ethernet 02 es switch port access VLAN 20, switch port mode access y switch port voice VLAN 10. Con eso, ese switch ya está configurado para el tráfico de VLANs. Aprovechemos entonces que estamos en este mismo switch, el puerto 01, vean que está conectado a otro switch. Y si hasta ahora han prestado atención, hemos ya conceptualizado que si por un enlace de entre switches va a transitar más de una VLAN, como es este caso, y de hecho lo más común, el enlace entre switches va a ser troncal. Configuremos ese switch de forma troncal, ese enlace, vamos a hacerlo. Le decimos, nos metemos en el puerto, interface FAS Ethernet 01, ¿sí? Y le decimos switch port mode. Si hace rato hicimos mode access para hacerlo acceso, bueno, si lo queremos hacer troncal, le decimos switch port mode trunk. Nótese que hemos utilizado la abreviatura SW, es válido colocar abreviaturas. También lo hemos visto en otros casos de nuestro curso. Entonces, switch port mode trunk. Decimos así, trunk. Mode trunk. Enter. Y entonces el puerto se va a apagar y se va a encender porque está renegociando el estatus, ¿sí? De hecho, como les comentaba, el switch que está arriba, al igual que los switches que están debajo, tiene por sus puertos el modo automático, el modo DTP. Y por tal motivo, como ya hemos configurado este puerto como troncal, este puerto también se colocó troncal de forma dinámica, ¿sí? Ahí está el tema de las recomendaciones de seguridad por las cuales debemos manualmente configurar esos enlaces así. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a confirmar que ese puerto esté troncal. ¿Cómo lo confirmamos? Show interface trunk. Cuando hacemos show interface trunk con una sola R, show interface trunk, me indica cuáles son los puertos que están troncales. En este caso, el puerto FAS Ethernet 01. Y me aparece el famoso protocolo que hace la magia que funcione en los puertos troncales, el 802.1q. Que es precisamente el puerto o el protocolo que hace que las VLAN funcionen. Es el protocolo que va a hacer en la trama, va a insertar un dato que se conoce como el tag. El tag es el número de la VLAN. Entonces, eso es lo que identifica de forma única a las tramas, ¿sí? Entonces, ese protocolo, pregunta de examen, es el que hace ese agregado de información. Por defecto, está permitido, nótese aquí, el tráfico de todas las VLAN. Es decir, nosotros nada más hemos creado la 10, la 20, la 30 y la 40, pero por defecto está permitido el tráfico de cualquier VLAN, además de la que ya hemos creado. Eso también se puede configurar, se puede filtrar, se puede perfeccionar para solo restringir el paso de ciertas VLAN por ciertos enlaces troncales. Esto además ha hecho que nuestro protocolo STP, que es el protocolo que evita los bucles de capa 2, cree una instancia para cada VLAN, ¿sí? Eso es una forma que vamos a configurar
de hecho, cuando estemos en el segmento amarillo que tenemos al lado izquierdo. Bueno, de momento eso es todo lo que hay que saber de VLAN, cómo se crean, cómo se eliminan, cómo confirmamos cuáles hemos creado, cómo confirmamos cuáles son los puertos que están asignados a una VLAN, cómo creamos un puerto troncal y cómo confirmamos que ese puerto troncal esté creado y que VLAN estén permitidos. La idea, muchachos, entonces es seguir paulatinamente esta serie de videos para completar la topología. Descárguense la topología, está en el link de nuestra página y sigan los pasos para que tengamos éxito y todos podamos comprobar. Este solamente ha sido el paso número 1, seguimos con más adelante. Muchas gracias.